asistir al primer coloquio de biología, de la materia de biología de hongos de la Facultad de Ciencias. En este momento vamos a dar, es la conferencia que clausura este coloquio. Esperemos que hayan disfrutado las otras conferencias. Y antes de empezar la conferencia quisiera pedirles una disculpa a nombre del ponente Roberto Garibay Origel. Tuvo un problema familiar que le impidió llegar, entonces tuvimos que meter a un bateador emergente, que es su alumno, Rodolfo Ángeles Argáiz, y él no desconoce tanto del tema debido a que el tema es producto de un capítulo de un libro que está a punto de publicarse sobre métodos en etnomicología, y Rodolfo es uno de los autores, junto con el doctor Garibay. Entonces les presento a Rodolfo. Rodolfo Ángeles Argáiz es estudiante de doctorado adscrito al Instituto de Biología de la UNAM por el posgrado en Ciencias Biológicas de la misma institución. Es biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Ciencias por el mismo posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Actualmente imparte la materia Bioinformática para la Investigación Reproducible en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM y ha impartido las materias de Biología Molecular de Hongos en el mismo posgrado y Biología de Hongos en la Facultad de Ciencias de esta misma institución. Sus intereses principales son la genómica y la biotecnología enfocadas al aprovechamiento sustentable de hongos ectomicorrízicos. Para esto emplea herramientas de la microbiología, la biología molecular, la filogenia, la genómica funcional y los bioprocesos. Ha publicado los resultados de sus investigaciones en 2 artículos científicos de revistas internacionales. Uno está en proceso de publicación, ya fue aceptado. El otro artículo es en español y tiene 2 capítulos del libro. Uno de ellos es el tema que nos va a presentar el día de hoy, y ha participado en la gestión de un proyecto de investigación PAPIT-UNAM y es miembro de la Sociedad Mexicana de Micología y del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México, siendo parte de la mesa directiva de ambas agrupaciones durante administraciones pasadas. Entonces le damos la bienvenida al doctorante Rodolfo Ángeles Argáiz. Gracias. Gracias, Samantha. Gracias. Nunca me había tocado exponer en un recinto de la Facultad de Ciencias y es un honor. Entonces, pues como les dijo, me vengo a echar un palomazo a cubrir a Roberto. Él es el jefe del grupo y lo que les voy a contar ahorita es más o menos a grandes rasgos la manera en que Roberto quiere organizar y dirigir el laboratorio pues ahí en el Instituto de Biología, partiendo en la mayoría de los casos del conocimiento tradicional y pues de aspectos de importancia cultural, transitando por diferentes áreas del conocimiento de la micología, la ecología, la filogenia, la genómica, la sistemática, para eventualmente llegar al aprovechamiento integral de los hongos como en el manejo forestal o en la proposición de alternativas alimenticias para los pueblos locales. ¿Cómo funciona? ¿Me la pasas, por favor? Gracias. Bueno, les decía que todo empieza de saber cuáles son los hongos interesantes para nosotros en los lugares en los que vamos a estudiar en las diferentes comunidades. Y todos ustedes saben que pues las poblaciones humanas nunca han estado desvinculadas de los recursos naturales, considerándolos como un recurso. Y en esta ilustración simplemente es un ejemplo sobre la diversidad de algunos hongos aprovechables como hongos comestibles de un sitio en particular que tiene un ecosistema de bosque templado. Entonces podemos ver que la mayoría de ellos, voy a decirlo así, la mayoría de los hongos comestibles que nosotros podemos aprovechar como hongos silvestres son ectomicorrízicos. Entonces, si tengo claro esto, aquí la mayoría de la audiencia son estudiantes de la materia de biología, bueno, y veo muchos profesores también, pero si es así, todos ya llevaron biología de hongos, o están llevando biología de hongos. Entonces, bueno, ustedes sabrán que hay pues una gran diversidad de hongos, pueden ser, bueno, casi todos son microscópicos, algunos crecen muy grandotes y podemos verlos como esos,
y tienen pues diferentes ecologías, y esas ecologías o esas características propias pues determinan la manera en que las personas podríamos aprovecharlos. La otra, entonces, ahora nosotros estamos utilizando herramientas de la biología molecular, en particular la secuenciación de marcadores, para la identificación y discriminación de especies útiles. Es decir, vamos a recolectar los hongos y adicionar a las características tradicionales que utilizamos para pues, determinarlos y asignarlos a una especie o un complejo, características moleculares que en este caso son secuencias de DNA de regiones en particular que sirven como marcador para poder identificar si estos hongos pertenecen a una especie a otra o género a otro. Y bueno, esta imagen simplemente la puse aquí como para que yo recordara que el aprovechamiento de los recursos fúngicos parece que proviene desde los primeros pobladores del continente, ¿no? Entonces, se supone que ese es Otzi. Yo no me imagino si Otzi tenía ese tipo esa cara, pero en la momia de Otzi, cuando se encontraron sus restos congelados, fue evidente que en parte de sus pocas pertenencias que tenía, las pertenencias que solo llevaba una persona que estaba huyendo, herido, en una condición muy precaria y de sobrevivencia, pues parte de sus poquitas cositas eran hongos para hacer fuego, y hongos que se han interpretado que probablemente se utilizaban como medicamento. Entonces, bueno, los hongos han estado con la gente todo el tiempo, ¿no? Y la estructura de la plática, es que sí, me paso de este lado. La estructura de la plática será más o menos así. Voy a mencionar algunos antecedentes que tienen que ver con delimitación de especies y filogeografía, algunos antecedentes que tienen que ver con especies de hongos de alto valor y después el uso de códigos de barras. Y después de eso me voy a pasar a mencionar varios ejemplos de las cosas que se han hecho o que hemos hecho aquí en México y aquí en el laboratorio de Roberto. Entonces, empiezo diciendo, poniendo el ejemplo, ¿no? En California, el doctor David Arora, que es como una inspiración ahí en el laboratorio, pues tiene una de estas publicaciones donde encuentran 6 especies nuevas del género Boletus. Boletus es un hongo comestible, quien lo conoce, las panzas, Xotoma, los que hayan ido a la Malinche o que a dónde hicieron sus prácticas de campo. Bueno, entonces hay el género Boletus, hay unas especies muy emblemáticas europeas, hay otras especies similares americanas y se ha descrito, al menos para el sur de Estados Unidos, estas 6 especies nuevas, ¿no? Todas ellas aprovechables y comestibles. Siguiente. Pues otro aporte parecido es la segregación de todas estas especies para constituir un nuevo género hermano o relativo al género Boletus, que sería el género Butyriboletus. A partir de el nombre son los boletus de mantequilla. Entonces son características de la textura de los esporomas, de los basidiomas de este género, de estos hongos comestibles, que en conjunto o que se presentan para todos este grupo de taxas y que se utilizó como la clave para determinar y para nombrar este nuevo género, ¿no? Entonces, hay especies nuevas, hay especies que se cambiaron de posición filogenética y constituyen este nuevo género. Caso similar, por ejemplo, para el hongo Cantarellus. Entonces, en el complejo Cibarius, que son estos hongos de durazno, hay varias especies que están creciendo aquí en América o en América del Norte, algunas de ellas con diferentes propiedades culinarias o aromáticas y que en algún momento pues fueron todas consideradas como el grupo o como la especie Cantarellus cibarius. De ahí se pasó a decir el complejo Cibarius y ahora, bueno, ya desde hace algún tiempo se han estado describiendo las especies que constituyen este complejo. Si vemos una más, vemos por ejemplo Cantarellus californicus, que es este Cantarellus grandote, que es aprovechado por la gente que vive ahí. En particular en este artículo mencionan cómo las personas que aprovechan ahí más bien son personas que tienen ascendencia italiana, ¿no? Que llegaron a Norteamérica, gente de Italia, y ellos pues
por su cultura de comer hongos allá en Europa, empezaron a explorar los recursos fúngicos de la nueva zona, que en ese lugar la gente no aprovechaba sus hongos, y pues dijeron, pues tenemos Cantarellus ibaris, pero gigante. Aunque comercialmente es menos atractivo este hongo porque pues es muy grandote y se maltrata más, y digamos que el mercado prefiere unos esporomas más pequeñitos y más aromáticos. Bueno, eso fue para poner algunos ejemplos de los hongos que según yo son de los más emblemáticos como hongos comestibles, pero probablemente el hongo más sabroso según algunos puede ser los hongos del complejo Amanita caesarea. Entonces, un compañero egresado de aquí de la Facultad de Ciencias, eventualmente en su doctorado, decidió estudiar la biogeografía del complejo de Amanita caesarea y con muestras de todo el mundo detectó que este hongo debió haber ocurrido, o las primeras poblaciones de Amanita caesarea ocurrido en esa región paleotropical que dice SEA, ¿sí se ve? Y a partir de ahí, por diferentes eventos de dispersión, colonizó otras áreas y fue especiando mediante migraba, ¿no? Entonces, ahora tenemos reconocidas, creo que eran, no me acuerdo cuántas filotaxas para todo el complejo, y al menos en México había 6 filotaxas distintos, 2 de ellos como reconocidos solamente como un filotaxón, sin nombre formal todavía, ¿no? Siguiente. Caso similar a otro hongo, este no es un hongo comestible. Bueno, ahí tienen esto de que hay hongos que, bueno, no lo voy a decir, pero un hongo que también es importante en la cultura del mundo, pues es Amanita muscaria. Amanita muscaria es un hongo que tiene un origen beringiano, le llaman, en esa zona donde está un óvalo gris, y a partir de donde fue dispersándose y especiando en todo el hemisferio norte. Entonces, poblaciones europeas tienen altos contenidos, tienen altas propiedades enteógenas y es un hongo alucinógeno, pero poblaciones americanas, pues más bien es un hongo más tóxico que alucinógeno, y en parte esto fundamenta se ha interpretado que los primeros pobladores de América llegaron al continente frecuentando el uso tradicional de Amanita muscaria, y cuando se encontraron con que las poblaciones de Amanita muscaria de este lado del mundo pues no estaban tan chidas como las que ellos estaban acostumbrados, migraron hacia el uso del género Psilocybe, ¿no? Y ahí pues todo lo que conocemos sobre la cultura del género Psilocybe aquí en México. Y bueno, otros hongos en el género Amanita. El género Amanita pues a todos les gusta, a todos lo podemos reconocer, es muy bonito, es muy diverso y tiene hongos tanto comestibles, con propiedades enteógenas, y hongos tóxicos que pueden tener toxicidad letal. Entonces, en el grupo en el subgénero Lepidela del género Amanita, se encuentran pues lo que han llamado las amanitas mortales o amanitas letales, que es un clado a partir del cual se ha reconstruido que se originó los péptidos que al madurar pues terminan convirtiéndose en un péptido cíclico y tóxico que pues genera la mortalidad en las personas que lo consumen. Este es un antecedente no muy antiguo, y actualmente nuestra compañera Amaranta está, como uno de sus capítulos de doctorado, está intentando pues reconstruir la historia filogenética de este grupo de hongos muy peligrosos, responsables de intoxicaciones mortales aquí en México, y de las especies locales, de las especies mexicanas. Entonces empecé diciendo que hemos estado creyendo que tenemos aquí en México las especies de los libros, pero la mayoría de los libros están pues hechos por investigadores europeos describiendo la biodiversidad de Europa o en su defecto la de Norteamérica, y en muchas ocasiones nos encontramos con que aquí en México hay especies pues parecidas a las de los libros, diferentes,
y muy probablemente especies nuevas para la ciencia que deberíamos describir. Algunas tan importantes como estas que pueden estar matando a la gente. La siguiente. Bueno, y si les digo que las especies de hongos pues tienen distribuciones más bien restringidas a continentes o a zonas más pequeñas, también mentiría, ¿no? Entonces, una investigación como esta que se hizo con el género Morquela hace evidente como sí, efectivamente hay especies del género Morquela que están restringidas, por ejemplo, a un lado del continente americano, al otro, o solamente a Europa, pero también hay algunas especies de distribución transcontinental. Entonces, estas características pues son, digamos que desafían un poco algunos de los paradigmas antiguos de la biogeografía microbiana, donde decían que pues todo estaba en cualquier lado y que el ambiente seleccionaba qué microorganismos podían vivir ahí. Pues más bien nos hemos dado cuenta que no es tan así, principalmente para las especies que tienen dependencia o algún estilo de simbiosis con otro tipo de hospederos, como pueden ser las plantas. Entonces, los hongos ectomicorrícicos, que les decía, tienen un fuerte grado de dependencia a habitar en el mismo lugar donde se encuentran sus hospederos, pero también tienen capacidad de ir intercambiando de hospedero. Entonces, su distribución pues depende de esto. Mientras que muchos otros hongos aprobios pues no tienen esa misma característica, pueden acceder a la materia orgánica, digamos, más general y pueden, en muchas ocasiones, tener distribuciones mucho más amplias. En el género Morquela encontramos representantes tanto ectomicorrícicos como saprobios. Otro ejemplo de un hongo aprovechado es, ustedes conocen, este es el matsutake japonés. Entonces, con esta investigación ellos se preguntaban, ¿será que el matsutake japonés es el mismo hongo blanco que crece aquí en los bosques mexicanos? Bueno, ellos no se preguntaron si aquí en México, ¿no? Se preguntaban si en Norteamérica. Y pues se dieron cuenta de que no es así, que hay especies en sentido estricto de Tricoloma matsutake y otras especies que se distribuyen ya sea en otras partes de Asia o en Norteamérica, y tal vez debía haber actualizado esto antes de venir, pero recientemente con el doctor Cifuentes describieron lo que ellos nombraron Tricoloma mesoamericanum, que sería la especie de tricoloma de hongo blanco que se distribuye pues aquí en Mesoamericano, en el centro de México. Y bueno, el aprovechamiento de hongos silvestres es una actividad es una actividad tradicional, mayoritariamente rural, y en México es mucho de autoconsumo, aunque también de comercio a pequeña escala, pero en Asia tiene un comercio mucho más grande. Entonces, en estas comunidades asiáticas, el aprovechamiento de sus hongos Tricoloma matsutake ha generado que todo el pueblo se dedica al aprovechamiento del hongo. Entonces, todos en este estudio describen cómo todas las familias de este pequeño pueblo en China se dedicaron a aprovechar el hongo blanco para venderlo a Japón, y ahora todos pudieron comprar vehículos y equipar sus negocios del resto del año y construir sus casitas estilo tradicional de su región de China, muy bonitas como se ven ahí, a partir simplemente de una actividad económica que fue el aprovechamiento del hongo blanco. Y bueno, Tricoloma sí es un hongo que tiene un alto valor de mercado, probablemente sea de los hongos no cultivados que tienen mayor valor a nivel mundial, pero el que tiene mayor valor a nivel mundial es el género tuber. El género tuber se conoce pues típicamente como las trufas. ¿Ustedes han escuchado de las trufas? ¿Y han probado las trufas? ¿Alguien de ustedes? ¿Quién me dice que sí? ¿Y si están buenas o más o menos? Así muy rápido, mi vecino que vive como a 1 kilómetro donde vive, más cerca, procesa quesos de borrego. Ajá. Una vez me regaló unos con los puntos negros y con un palillo se le estuve quitando los puntos negros, y resulta que había traído trufas de Italia y los había mezclado con... Mira, y era ahí la parte, pero bueno, de todas maneras el sabor podría estar en el queso y tal vez te ahorraste de la parte más fuerte, ¿no?
Pues sí, entonces las trufas son este hongo gasteroide hipogeo, o sea, gasteroide es un hongo secuestrado que tiene todo el himenio pues secuestrado en el interior y no está expuesto. Es un hongo hipogeo, o sea, está abajo de la tierra, y esas características de su autoecología pues han propiciado que evolutivamente que hayan estas especies adoptado una estrategia distinta de dispersión. Los hongos por lo general son dispersados por el aire, ¿no? Sueltan sus esporas y sus esporas vuelan a unos metros o pueden volar mucho más. Si es un hongo que está enterrado, pues no puede ser dispersado por el aire y su dispersión recae prácticamente pues toda la dispersión, la responsabilidad de la dispersión en vectores. Por ejemplo, pequeños roedores, incluso aves que buscan, desentierran el hongo y pues después lo dispersan, ¿no? Ya después que se lo comieron. ¿Y cómo es que estos vectores llegan a encontrar los hongos hipógeos gasteroides? Es porque estos hongos desarrollaron una cantidad de compuestos volátiles. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos los genomas de hongos como Tuber melanosporum, más del 60% de su genoma funcional o de la parte codificante está dedicada a los compuestos volátiles y aromáticos, ¿no? Evolutivamente diseñados para la dispersión y aprovechados por la gente para pues condimentar los quesitos y convidarle a nuestros vecinos, ¿no? Entonces, hay maneras de, un hongo tan aprovechado y tan costoso, pues se invierte y se diseñan tecnologías para conocer cuál es su productividad. Y hay estrategias de la biología molecular, por ejemplo, la PCR en tiempo real, que nos permite identificar cuál es la cantidad de micelio que está colonizando un árbol o habitando en una plantación, y también más o menos ir monitoreando cuál es la productividad de trufas en nuestra plantación para pues poder cosechar y hacer comercio, ¿no? Bueno, y les decía, esto de la PCR en tiempo real, pues se utiliza, por ejemplo, para Tuber melanosporum. Hay varios trabajos que se dedican a esto. La siguiente. Y lo que utilizamos para detectarlo son lo que llamamos códigos de barras. Entonces, los códigos de barras son pues los marcadores moleculares que utilizamos para detectar las especies. El proyecto Códigos de Barras empezó pretendiendo seleccionar un pedazo del DNA de cualquier organismo vivo para que, secuenciando ese pedazo del DNA, pudiéramos distinguirlo como qué organismo es, ¿no? Y eventualmente tener una base de datos de toda su biología y verlo en nuestro Pokédex. Pero pues la biología es mucho más compleja que eso, y nos hemos dado cuenta que diferentes grupos taxonómicos diferentes grupos taxonómicos pueden ser determinados utilizando diferentes regiones del DNA como código de barras. Ahora hay códigos de barras para las plantas, para los animales, etcétera, y también para los hongos tenemos una región ribosomal que es nuestro código de barras y nuestro marcador favorito. Entonces, pues se diseñaron oligos para secuenciar este marcador en particular, se probaron con muchos hongos diferentes. Siguiente. Y hay iniciativas para el diseño y la publicación de códigos de barras que nos permitan detectar en particular las especies de hongos comestibles a las cuales estamos accediendo en el mercado. Es decir, ¿cómo se dice esto? Como lo que diría en la revista del consumidor, ¿no? Para estar seguros de que no nos dan gato por liebre o no nos dan Entonces, con el uso de estrategias de biología molecular, la gente ha podido constatar que un proveedor de hongo Boletus tal en Asia efectivamente vende la especie que está ofreciendo o está etiquetando otra cosa con el nombre más popular, tal vez el nombre más caro, ¿no? Y nosotros aquí en México pues hemos hecho muchos códigos de barras, casi todos en el eje neovolcánico, como 3000 secuencias para hace algunos años. Siguiente. Entonces, en el laboratorio mis compañeros ecólogos como Julieta, Andrés, Lalo, se dedican a explorar o se han dedicado a explorar diferentes ecosistemas, como Mariana también, por ejemplo, y detectar cuál es la comunidad de hongos en general o de hongos ectomicorrícicos que está habitando un ecosistema y cuáles serían especies más importantes que otra. Por ejemplo, este fue un póster sobre no un ecosistema en particular o una montaña en particular, sino varias montañas
o varios volcanes aquí en el eje neovolcánico, y detectar cuáles de los hongos tenían la característica de formar bancos de esporas, por ejemplo, esporas de larga duración, y salió un hongo muy interesante, ¿no? Suillus brevipes es un hongo que es muy común de encontrar, y eso es porque es un hongo más o menos exitoso, voy a decir así, ya que entre sus estrategias es formar bancos de esporas y pasar sus esporas en el suelo durante mucho tiempo, o sus esporas en el aire durante mucho tiempo y llegar y colonizar pues, sitios lejanos. También aquí en el laboratorio, Caro hizo su tesis de maestría buscando hongos hipogios, principalmente enfocándose al género Rhizopogon, pero pues ahora sí que todas las trufas que pudieras sacar cuando rascas, y ha seguido publicando como una especie cada año desde que se tituló más o menos, ¿no? Entonces, hay diversidad oculta, ¿no? Diversidad que está enterrada y solo la podemos encontrar o solo se ha podido detectar mediante estrategias de biología molecular. Otro ejemplo de las cosas que ha hecho Roberto en el laboratorio es este trabajo con el doctor Fidel Landeros, donde pues abordan la filogenia del género Elvela y describen algunas especies y dejan otras especies pues como filotaxas que próximos a describir. Tristemente los filotaxas son los de México y las especies que sí nombraron fueron las de Norteamérica, pero pues quiere decir que tenemos especies nuevas que hay que recolectarlas mejor para poder pues hacer un buen guato digno de describir una especie, ¿no? Y bueno, esta foto la pongo aquí, esta diapositiva me la prestó, me la regaló el doctor Alejandro Conjo un día que se la pedí, que me dijeron que hablara de esto, porque muchas veces nosotros, o en la mayoría de las veces nosotros como micólogos partimos de primeros acercamientos con las comunidades de estudio en los sitios donde nosotros vamos a recolectar. Y la gente que vive ahí ya sabe qué hongos son importantes, ya sabe qué hongos son aprovechados, ya sabe la ecología de los hongos, si viven con los pinos, si viven con los oyameles, no sé, o si solo crecen en la cagual. Entonces, o en tal temporada de año, o en cualquier temporada del año. Entonces, nosotros pues no necesitamos como inventarnos eso, ¿no? Más bien detectar el conocimiento que ya existe y que muchas veces es un conocimiento muy detallado, como en este ejemplo. Nosotros, si vemos ese hongo que está ahí, los micólogos que están ahí, ¿qué hongo es, no? Yo cuando bueno, ahí dice Rúsula brevipes. Entonces, pues una rúsula blanca enterrada, ok, pero pues aparentemente no todo lo que está, son rúsulas blancas enterradas, son Rúsula brevipes, y ellos decían, la lanuda no se come, la que crece en los oyameles, ¿no? Y tal vez en la foto no se alcance a ver, pero en la parte donde está la inserción de las láminas con el estípite, hay una textura lanuda que es característica de las rúsulas blancas que crecen en los oyameles y no la presentan las que crecen en los pinos. Pero si nosotros llegamos y recolectamos la rúsula blanca de oyamel y nos la comemos, mientras que la especie de los pinos pues es muy deliciosa, ¿no? Y perfectamente pues comestible, no genera ningún tipo de intoxicación. Entonces, las personas en las comunidades locales conocen muy bien la diversidad de su zona, conocen el bosque como si fuera su patio, así, si tú pateas un palo y luego pasa y dice, ay, ¿quién pateó este palo, no? Entonces, ellos saben todo lo que está ahí, ¿no? Y los hongos, pues la mayor parte del tiempo son invisibles, solo crecen, fructifican un momento al año, pero ya saben dónde están, ya saben que están ahí. Si están dando o no están dando, pues es distinto. Y también saben reconocer diferentes especies atendiendo a diferentes características, por ejemplo, características morfológicas macroscópicas o características ecológicas de relación con hospedero, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, ellos tienen como 6 rúsulas blancas, 6 especies dentro del complejo de Rúsula brevipes en esa zona del centro del país, y pronto las van a describir. Y otro hongo más o menos cercano es Lactarius índigo. Lactarius índigo es muy fácil de aprenderse, ¿no? Es como que de los primeros que te los aprendes, así un Lactarius todo azul, llora sangre, azul, ¿no? De la realeza, pero pues eventualmente pues los taxónomos que se han dedicado a estudiar esto con más detalle se dan cuenta pues que hay algunas incongruencias ahí taxonómicas, y después cuando le entramos con tantito de biología molecular y secuenciación de varios marcadores, nos dimos cuenta que, bueno, esto es trabajo de la doctora
Leticia Montoya, perdón, que hay como al menos 4 taxas en lo que es Lactarius índigo, y que además Lactarius índigo, o esos taxas de Lactarius índigo no son monofiléticos. ¿Se acuerdan qué es eso, no? Monofiléticos que tienen un solo ancestro común. En cambio aquí vemos que hay un clado monofilético de hongos azul, lo que está pintado de azul son los Lactarius índigos, lo mismo allá arriba, pero está inmerso en un clado de hongos anaranjados. Entonces, allá por ejemplo en los mercados de Pachuca, cuando vas tú allá el 1 de mayo o algo así a comprar hongos de estos, tú los pides y uno sabe que la gente pues casi no revuelve los hongos que son de buena calidad, ¿no? Revuelve pues ya las sopitas, los honguitos chiquitos. Pero hongos así más chidos como este, pues no están revueltos. Y tú vas y te encuentras hongos anaranjados y hongos azules. Entonces yo le dije a las, ¿qué onda? ¿Por qué eso lo juntas? Pues es igual. Y le digo, no, pues no es igual, ¿no? Pues uno es de un color y otro es de otro. Y pues a veces ya con más familiaridad, ya me dijeron, lo que pasa es que si está el pajarito del azulejo y silba cuando están haciendo un Lactarius deliciosus, el Lactarius deliciosus se pone azul. Y dices, ay, cálmate, ¿no? Entonces, pero en cambio nosotros después hicimos la filogenia y nos dimos cuenta que el origen de todos los hongos azules también son hongos anaranjados. Entonces, pues no estaba tan equivocado, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos ampliar nuestro concepto a un grupo más atrás, pues veríamos que tal vez cantó 2 veces el pajarito, ¿no? Y hay 2 clados de hongos azules ahora. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchos ejemplos. En el género Lactarius hemos hecho cosas en laboratorio en colaboración, que tenemos especies nuevas de Lactarius, de Morquela, siguiente, especies de Boletus, siguiente, por ejemplo, especies también de Agaricus en colaboración con el doctor Mata. Con Víctor Reyes está a punto de publicar nuevas especies de tuber. Está muy, muy interesante esta especie porque se asocia de manera exclusiva a Carpinus, a un árbol ectomicorrícico que no es tan común, que solo está en algunos ecosistemas de niebla, y que pues lo han detectado en más de uno de los ecosistemas de niebla donde lo han buscado mediante secuenciación, y donde han rascado, pues sí, eventualmente se encontraron las trufas y son como así, ¿no? Ahí están sus esporas reticuladas. Siguiente. Bueno, con Adriana Montoya está por describir, o está intentando resolver los problemas taxonómicos que hay en Leophyllum. También el doctor Jesús Pérez tiene unas nuevas especies de Coprinus gigante así. Miren cómo está gigante, ya vi, no se dobla. Siguiente. Lalo, un profesor de aquí de la Facultad de Ciencias que ahorita está haciendo el doctorado en Estados Unidos, durante su tesis de maestría y con colaboración de su grupo de investigación encontraron como 10 especies nuevas de este hongo clavulina, ¿no? Que es un hongo que tiene una particular importancia aquí en el centro del país, que sí es aprovechado en algunos lugares como hongo comestible, y que tiene además la característica de que o todo apunta a que en algún momento de su vida puede ser más bien biotrófico y estar con los árboles, y en otro momento o en otras condiciones podría ser más bien saprobio, y él lo investigó mediante isótopos estables. Gala se acaba de titular con su tesis de Giromitra, que se agacha, detectando una especie nueva no descrita y corroborando otras especies que ya estaban reportadas para México. Siguiente. Julieta, ¿dónde está? ¿No entró? Ahí está. También se han encontrado reportes de que la gente aprovecha un hongo comestible en una localidad allá en Jalisco, y pues probablemente es una especie que no está totalmente definida. Y así con ese tipo de estudios, pues llegamos a encontrarnos los hongos que son los más importantes, ¿no? Según yo. Entonces, mis compañeros que hacen la ecología y que hacen toda la parte de conocimiento tradicional, pues van diciendo, estos hongos podrían ser más interesantes para su aprovechamiento. Y de ahí salió, por ejemplo, el proyecto en el que yo participo, que es con una especie, la Lacaria trichodermophora, que es del complejo de la Lacaria bicolor. Ahí se ven sus esporitas, ahí está su distribución. Siguiente. Y hacemos cosas que tienen que ver ahora con el cultivo y la propagación de su micelio a escala, pues, piloto,
con el miramiento de producir un bioinoculante para pinos para pues favorecer o incrementar el éxito de las reforestaciones mexicanas, ¿no? Que ya saben que no nos va muy bien. Y ya, solo quiero agradecer a todos mis compañeros, los que hicieron todos estos datos, al doctor Roberto Garibay. No, él quería venir, pero pues tuvo que mandarme a mí, se lo perdieron. Y ya, gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo quedó muy claro? ¿O no entendieron nada? ¿Todo está clarísimo? ¿Quién come hongos de monte? ¿Tú vas a hacer preguntas? Dice que hay tiempo para preguntas, ¿no? ¿Las preguntas? Sí, bueno, me enviaron para explicarles todo esto porque muchas veces en nuestra forma de hacer la investigación desvinculamos un poco pues lo que es la ciencia básica con la ciencia aplicada o aplicable y ya con la aplicación de estas cosas, ¿no? Tal vez nosotros en laboratorio pues no hemos logrado llevar a la aplicación, no tenemos pues proyectos como quisiéramos de la incorporación en el manejo sostenible del bosque o de hongos comestibles cultivados, pero pues lo que creemos que debemos empezar por conocer cuál es la diversidad biológica con la que nos estamos enfrentando, que además es como la responsabilidad del Instituto de Biología, al cual estamos adscritos nosotros, describir la biodiversidad de México, y por eso pues empezamos intentando saber si al menos las especies de hongos mexicanas son las mismas que están en los libros o las que le hemos dicho siempre. En muchos casos sí son, en otros casos hay especies nuevas, y pues todas estas especies tienen su propia biología. Entonces los compañeros que se han agarrado de una especie, de un género, pues han empezado diciendo, esta especie importante como Lalo, esta especie clavulina es importante ecológicamente, y profundizó en el entendimiento de esa especie al grado de decir, hay todas estas especies, esta es su estatus trófico es biotrófico saprobio, hay especies templadas y especies más bien tropicales y parecen que unas son más antiguas que otras, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que cada honguito va teniendo como tiene su propia biología, pues tiene sus propias líneas, y ahí el laboratorio es como muy abierto, ¿no? Hay ideas frescas y es propaganda, pero eso venimos. ¿Bajo qué criterios seleccionaron a la caria como el hongo que iban a intentar cultivar en los reactores con respecto a todos los candidatos? Sí, bueno, la caria es un hongo comestible, pero es un hongo que ya me dijeron varias veces, un hongo de tercera, ¿no? Entonces no es como el hongo más delicioso del mundo, ni el más grandote, tampoco el más apreciado, ¿no? Luego no lo encuentras en el mercado, no lo venden porque pues como está feíto según ellos. Pero pues bueno, es un hongo que tiene el potencial para autoconsumo al menos. Ahora, cuando yo hice la tesis de maestría, que parte de mi comité aquí, el doctor Sigfrido no me va a dejar mentir, pues buscamos muchos hongos, no buscamos solamente la caria, buscamos casi cualquier hongo ectomicorrícico que se dejara cultivar, y entonces pudimos cultivar algunos cuantos, hicimos algunos experimentos, con Ulises hicimos experimentos sobre el crecimiento de Lactarius índigo y tenía ahí algunas cinéticas y todo, pero nos dimos cuenta que la caria era, digamos, más noble y se dejó de domesticar, ¿no? En el concepto del microbiológico, ¿no? Entonces, además, la caria tiene esta característica, o bueno, esta especie de la caria tiene esta característica que habita en la parte alta de las montañas. Entonces, la parte alta de las montañas, pues hay bosque templado, las montañas que son más altas que eso, el bosque templado que está ahí, con pinos Harvey y más abajo pinos Montezume, pues ahorita en los escenarios de cambio climático global, pues se está calentando, entonces el bosque va a ir subiendo. Entonces, donde no hay montaña, pues ya el bosque no se puede ir para el cielo, pero donde sí estos bosques, pues necesitaríamos ayudarlos, ¿no? A la migración asistida. Lo mismo los bosques de aves, no lo puse en la presentación, pero otro de nuestros compañeros, que igual es profesor aquí en la facultad, Andrés
Argüelles, estudia justo esto, ¿no? La migración asistida, pero del género Abies. O sea, árboles que están en peligro por cambio climático y que son, pues, por las características biológicas de este organismo, pues no son como los animalitos que escalan, ¿no? O sea, más bien tienen que ir cayendo las semillas y la migración, pues, mucho más lenta. Y el utilizar hongos que tengan la capacidad, digamos, de, pues sí, de ayudar a los árboles, a especies particulares, pues nos da alguna esperanza por ahí. Además, la caria es modelo, entonces hay mucha investigación con la caria y pues uno puede discutir, ¿no? Si te salió igual o diferente, pues hay con qué discutir, ¿no? Con qué interpretar los datos. Ahora ya tenemos varios genomas de la caria secuenciados. Bueno, muy interesante, de verdad me impresiona mucho. Nada más me llama la atención dos cositas. Mencionas el Rhizopodon y a la manita. ¿Cuál sería como el valor comercial o valor a lo mejor social que le dan a ambas especies? No, pues Rhizopodon no es un hongo que se aproveche o no. Casi en México no hay mucho esto de comer trufas. No sé, porque las especies mexicanas son pequeñitas, ¿no? Los hongos Rhizopodon, tú los has visto, pues son así como habas. Entonces, pues están chiquitos, están enterrados, ¿no? Y más bien lo interesante de Rhizopodon es que es un hongo que también, al igual que Suillus, es específico de pinos y tiene como mucha... Cuando es inoculado el grupo Suillus Rhizopodon en plantas y es llevado al campo en donde que se le llama que no hay vocación forestal, o sea que no era bosque y ya tiene inóculo y tiene todo. Entonces estos hongos se convierten como muy competitivos, se acaparan mucho las raíces y fructifican muchísimo, ¿no? Entonces, pues tienen como potencial para la parte forestal, más que para la parte de aprovechamiento como comestibles. Ese es por parte de Rhizopodon. ¿Y cuál otro me dijiste? Amanita, bueno, Amanita pues ahí es diferente, ¿no? Amanita es como muy diversa, con hongos comestibles muy deliciosos. Les mencioné que había antecedentes, por ejemplo, de Amanita cesárea. Les mencioné también antecedentes de amanitas venenosas, ¿no? En el subgénero de Epidera de las amanitas blancas en el grupo Phaloides, que ahora está estudiando Amaranta. Y también cerca del grupo Phaloides está el complejo que le llaman las amanitas rubescentes. Entonces está rubescens, novinupta y estas amanitas que igual en los libros viene que son amanitas comestibles y cuando tú vas a cualquier lado pues la gente se las come, pero pues uno de nuestros compañeros, Cristian, basado en la tesis doctoral de, ¿cómo se llama? Nayeli, ¿qué? Hernández Rico. Ella detectó a través también de estudios etnomicológicos que en localidades donde había reportes de intoxicación letal con síntomas faloidianos, la gente decía, no, yo no comí una descap, yo no comí una manita blanca, yo lo que comí fue una manita rubescens, ¿no? Y entonces dices, no, pues no es cierto, ¿no? Le echaste manita faloides y se murió el otro, ¿no? Y esta hipótesis pues ha estado por ahí en esas comunidades y eventualmente ella, igual por técnicas de biología molecular, levantó por PCR los péptidos tóxicos y los péptidos que participan en la maduración de la toxina y detectó que poblaciones comestibles tenían la toxina. Y con, pues no sé cómo se llama, con estas metodologías de citoquímica, ¿cómo le decimos? Bueno, detectó sí, en bioensayos, pues, detectó que la toxina era activa y interfería en ciclo celular en algún modelo que yo utilizo. Entonces, Cristian ahora está intentando, más bien, acaba de hacer la entrevista, ¿no? Y probablemente entró al doctorado, tal vez, para estudiar desde la perspectiva de la genómica comparativa si ha habido transferencias horizontales o si realmente lo que les decíamos en el antecedente, que hay un momento en el árbol de la vida de Amanita que salió el péptido, tal vez no ese es el momento y es un poco más atrás, o sea, ya nos dirá. Entonces, como ese es otro ejemplo de amanita donde dices, pues amanitas comestibles que están siendo tóxicas y que tal vez están siendo responsables de muertes en tales localidades en particular, pues tal vez el laboratorio
Si ya lo vio, ahora pues está como obligado a intentar resolverlo hasta llegar a instancias más bien sociales, ¿no? O sea, de regularización o de prevención pues del consumo de este tipo de hongos, ¿no? En diferentes localidades. Otra cosita. Bueno, para... Mira, aquí. Es solamente para hablar de mi comunidad. Yo vengo de una comunidad. Nosotros no estudiamos hongos, vivimos con ellos. Hay un montón ahí de hongos. Y hemos también visto la manera de cómo ayudar al bosque, como ustedes dicen, por medio de los hongos, porque hemos visto lo que pasa con los hongos cuando hay un incendio, por ejemplo, disminuye su abundancia. Sí, no sabemos cómo se llama, apenas es la primera vez que estoy viendo que les dan un nombre, otros los llamamos de otra manera, pero vemos cómo funcionan los hongos con nuestro bosque. Eso es muy importante. Nosotros tenemos unos baños que le llamamos poposteros, hacemos poposta, que es composta con nuestra popó. Después de un año de un proceso de compostaje, le metes tú la mano y ves los hilitos blancos que descubrí que le llaman micorrizas, por ahí tus apuntes deben estar. No sabemos qué tipo de micorrizas, pero sabemos que son hongos y que estamos haciendo suelo que ya está muy erosionado, estamos en una montaña y entonces me da gusto que lo que estamos viviendo, ustedes lo están estudiando y me da gusto esa vinculación. ¿Dónde es? Estamos en Amialco, ya fue revisado. En Amialco. Algunos de ustedes por allá. Siguen invitados también por ahí, cuando quieran ir a la comunidad. Hay una compañera, no la veo por aquí. Bueno, va a haber alguien aquí de ustedes que posiblemente están invitados a esta comunidad. Se llama El Bellotal, hay muchas comunidades ahí y están invitados a convivir con hongos, más no, conoce a nosotros, no a comérselos, pero sí a tomarles fotos y tomar uno que otro para sus estudios. Son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues sí, qué bueno que estén interesados en arreglar el suelo de ahí, ¿no? Los hongos tienen eso, son responsables de algunos procesos biogeoquímicos y uno de esos es el suelo, la formación del suelo. Como es peludo, el hongo crece en forma de micelio, esos hilos blancos es el micelio, pues como si fuera una bola de pelo, de lo que sea, atrapa todas las partículas de suelo, ¿no? Y como está vivo, echando sustancias y alimentándose, pues propicia que haya otra vida microbiana y también que haya vida vegetal. Entonces, pues sí, qué bueno que estén composteando, o eso que dijo, y tratando de rescatar sus suelos, qué bueno. No a la cacofobia. Sí. No tenemos cacofobia. Bueno, como complemento a la charla que dio Rodolfo y como parte del laboratorio del doctor Roberto Garibay, me gustaría contarles un poco acerca del desarrollo del doctor y por qué ha llegado a este punto. Él empezó como etnomicólogo haciendo una tesis de licenciatura donde documentó todas las evidencias sobre la relación hongos-cultura. Después realizó un estudio de doctorado sobre importancia cultural acerca de las especies aprovechadas en Ixtlán de Oaxaca y ya después se dio cuenta que a partir de esta relación que existe entre las personas y los hongos en el bosque hay muchas problemáticas asociadas. Una de las problemáticas asociadas es pues el deterioro ambiental y entonces un tiempo de la carrera del doctor puso mucho énfasis en comprender cómo era la ecología de los hongos en diferentes ambientes. Actualmente el laboratorio está teniendo un giro porque está tratando de atender problemáticas relacionadas con la salud de la población que está vinculado con el consumo de hongos silvestres, que está relacionado con las intoxicaciones tanto mortales como las intoxicaciones leves. Entonces, a partir de este interés, está generando estrategias para contestar esta problemática desde diferentes líneas de investigación, como desde saber qué especies son las que están provocando las intoxicaciones, hasta saber cuáles son los genes involucrados en estas intoxicaciones, ¿no? En esta problemática. Entonces, en algún momento hacemos burla en el laboratorio, que es el laboratorio de todas las cosas, porque se hace de todo. También está esta Brenda, que también hace otra cosa.
Entonces, uno de los objetivos del doctor es, sí, a partir del conocimiento tradicional que tienen las personas sobre el recurso, resaltarlo, darle su importancia y apoyarlo y complementarlo con este conocimiento científico que permita que las personas sigan teniendo beneficios del bosque, pero que también ayuden al bosque, que es un poco el proyecto que encabeza Rodolfo. Entonces, esta es como la vinculación y rescate, documentación de todos estos saberes locales ya llevados a la práctica para la resolución de problemas nacionales, que van desde lo ecológico hasta la salud de la población por la ingesta de estos problemas, ¿no? Entonces, este es un poco del panorama de lo que hacemos en el laboratorio y bueno, si tienen otra duda, otro comentario, está abierta la palabra. Ay, no lo puse, pero pues mi correo es, ¿lo vas a apuntar? Mi correo es así, mi nombre completo, rodolfoangelesargaiz@gmail. Bueno, pues muchas gracias. A Para continuación saber creo que va a ser la puedes premiación de la... apoyar con ¿no? Todavía no. literatura, Sí, ella no. trabajando precisamente con el Sopogon, ¿Estás trabajando con Risopón? con la Les cedo manita, la palabra a... ¿Con quién? con la manita y con quién de asesor, Ajá. con seguro la conoce. ¿Quién es? Gracias a ustedes.